106.5. Son las 8:44. José La Luz. Bueno, entonces como aquí hicieron puente muchísimo, yo puedo coger todo ese tiempo. Pues ya después de mí ya no hay nadie. Vamos a debatir, no, de verdad. Hicieron puente. Mira cómo estamos, mira cómo estamos ahí, mira cómo estamos. Ah, bueno. A propósito Mira, del hicieron puente, tal y como tú dijiste, varios colegios. acá, claro. A propósito del puente, yo quiero decir. Yo creo que tú lo sobornaste para que hicieran puente. No, simplemente que uno más o menos ya conoce el comportamiento de la sociedad dominicana, porque nuestro cerebro lo que quiere es descansar, Pero, no trabajar. pero Oli siempre, Oli, No, pero yo no lo digo por bueno, Oli, compañeros del programa. Aquí 30 segundos solo La Luz. Janine de Santos de Santiago por las redes dice: La Salle de Santiago, católico privado, sí tiene docencia hoy, responsablemente. Muy bien. Muchos colegios, yo mandé a mi hija al colegio hoy. Ella fue sin Calazán problema. también. Sí. Bien. Entonces yo quiero decir lo siguiente. La preocupación mía es porque es la escuela pública la que sufre con esto, ¿no? Los que más necesitan la educación, los que no pueden costearla por sí mismos, esos son los que sufren hoy. Y digo esto por lo siguiente. Yo, como todo el mundo, espero los días no laborables de fiesta, porque uno puede levantarse más tarde y porque no tiene esa preocupación que le impone la agenda a uno. Claro que sí, porque uno se puede ir al interior a disfrutar de su país. Claro que sí, eso es buenísimo. El problema es que estos días que interrumpen la semana no permiten que tus vacaciones, a lo que tenemos un criterio de la responsabilidad, como tú te vas a ir de vacaciones desde el miércoles en la tarde. Oye, este trabajo aquí, ¿quién lo hace? ¿No? Cada quien tiene que afrontar sus responsabilidades, pero hay una gran mayoría, sobre todo los informales, porque el 60% de esta economía es informal, señores. Eso pueden moverse para donde les dé la gana y aprovechan el momentum del feriado y se van. Y no solamente se afecta a la economía, porque un día no laborable le cuesta al país más de 11.000 millones de pesos. Pero si tenemos un día no laborable porque nos lo ganamos como sociedad, es que está bien, pero al otro día hacemos puente, perdemos 11.000 millones más. Y la iglesia, que ayer hizo una extraordinaria y multitudinaria actividad en el Faro a Colón, bueno, la iglesia... ¿Le dio una utilidad al Faro, tú ves? La iglesia debería ser la primera que diga, ojo, vamos a correr todos los días no laborables para el próximo lunes. Ni siquiera para el sábado, no, para el lunes. Todos los días no laborables del calendario debieran correrse para el lunes, salvo algunos que no son posibles correrlos, como por ejemplo el día de Año Nuevo, no se puede correr. Pero salvo ese, yo no protegería a ninguno, yo los correría todos para el lunes. Porque si los corremos para el lunes siguiente, todos los días de fiesta, vamos a poder disfrutar más los días de fiestas consolidados, porque tendríamos sábado, domingo y lunes siempre. Y así nos podemos planificar con el calendario a principio de año. Pero este día que se interrumpe la semana en el jueves es dramático para la sociedad. Porque perdimos clase ayer, 615 millones. Le cuesta si usted divide el calendario de educación y los 153.000 millones que tiene presupuestado entre las jornadas del año escolar. De 4 horas. Ahí no contamos la tanda extendida y no contamos los colegios privados que dejen de dar clases. Solamente los niveles primario, básico e intermedio. Tampoco contamos la universidad pública, que estoy seguro que hoy no va a dar clase. Seguro que no va a dar clase. Entonces, ese puente le hace un daño terrible al ritmo de la educación y a la economía de la educación pública, porque el ritmo también se interrumpe. El lunes los muchachos llegan a la clase desubicados. Tienen que volver a enfocarse y eso también les toma un tiempo. Por eso yo digo que la iglesia tiene que poner la primera piedra, tiene que tomar la iniciativa de correr, de decirle al Congreso que modifiquemos esa ley de Pelegrín, que ya hizo un gran aporte a la sociedad, para que termine de consolidar ese aporte y que todos los días no laborables se corran al próximo lunes. Eso sería una propuesta ideal. Si hubiese un ambiente para eso, uno se anima, porque eso se hace en 10 minutos, modificar ese párrafo. Pero, ¿cómo uno se va a animar si uno sabe que
cualquier decisión de la Iglesia Católica no es posible que pase en el Congreso si la Iglesia se opone. No es posible porque nuestro Congreso en un 90% es conservador. La iniciativa tiene que venir de la Iglesia Católica para que los políticos puedan entonces hacerle caso. Si la Iglesia Católica dijo no, se va a quedar esa interrupción dañina para la economía y para la educación dominicana. Por otro lado, yo quiero decir lo siguiente. El caso de España, el caso Gürtel, como se conoce, yo quiero dedicárselo, lo que voy a decir ahora, a la clase política del país, pero en especial a mi partido. Y se lo quiero dedicar a mi partido por dos cosas. Lo que ustedes van a escuchar ahora, ustedes no lo van a leer en ninguna parte, porque son inferencias que voy a hacer a partir de la información que ha generado el caso Gürtel. Y digo que se lo quiero dedicar a la clase política y a mi partido, porque en primer lugar, quien ha sido condenado en España no es solamente Gürtel, el señor Correa, o Bárcenas, el tesorero del PP, o su esposa, la señora Iglesias. No, quien ha sido condenado y por lo que Rajoy ayer fue expulsado del poder, removido del poder, ha sido el Partido Popular de España, que fue condenado al pago de 245.000 euros por primera vez en la historia. Que un partido como institución es condenado por corrupción. Por eso le decía que le quería dedicar este comentario a la clase política dominicana y a mi partido, porque en el momento en que se produce la condena de la Audiencia Nacional Española al PP en República Dominicana, se está discutiendo una ley de partido que España ya tiene, una de las más eficientes en materia de regulación de recursos en el tema electoral y partidario. ¿Por qué en España condenan al PP? Por la ley de financiamiento político y electoral que nosotros estamos discutiendo aquí. Por eso. ¿Y por qué se produce el caso Gürtel? Bueno, yo le voy a decir primero de dónde viene ese nombre. ¿Por qué se llama caso Gürtel? Se llama caso Gürtel porque el cerebro de esta trama de corrupción se llama Francisco Correa, un empresario amigo de José María Aznar. De hecho, el yerno de José María Aznar, que no tengo el nombre aquí porque eso lo leí hace un tiempo ya, posiblemente salga involucrado ahora, que producto de la influencia que tienen los Aznar en la política española no está involucrado ahí. Y porque el tipo no, desde que el caso empezó a investigarse, para que tengan una idea, el caso Gürtel tiene 19 años en investigación. Porque ese caso empezó en 1999. El escándalo Gürtel empezó en 1999. Tiene 19 años ese caso de corrupción política en España. Y el esposo de la hija de José María Aznar es uno de los autores intelectuales, uno de los cerebros, junto con el señor Francisco Correa. ¿Por qué se llama caso Gürtel? Porque Correa significa Gürtel en alemán. Y por eso se llama caso Gürtel. Entonces Francisco Correa se asoció con Luis Bárcenas, que era el encargado, el secretario de Finanzas del PP. Por eso también le dicen caso Bárcenas. Porque el señor Luis Bárcenas, que ayer fue condenado, en esta semana, perdón, a 33 años de cárcel. Y el señor Francisco Correa a 51 años de cárcel. Entre los dos, 84 años de cárcel. Y Rosario Iglesias, la esposa del señor Luis Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel. O sea, en una sola familia cayeron 48 años de cárcel. Y en una sola persona, en el caso de Gürtel, 51 años de cárcel. Estamos hablando de 100 años de cárcel en 3 personas. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, porque
porque en el gobierno de José María Aznar, que llegó al poder en el 1996, este señor Francisco Correa diseñó una trama de corrupción consistente en llamar a los ayuntamientos y a los funcionarios para que le dieran obras a empresas y empresarios vinculados al PP. Pero como en España tienen una ley de partido, todas las donaciones a los partidos tienen que ser registradas y notificadas al fisco, como lo que yo planteé en el Congreso y lo deposité la semana pasada, que todo el que dé un peso para la campaña o para un partido, ese peso pueda ser deducible del pago de impuestos para que lo tengan que declarar ambas entidades, la que da el aporte y quien lo recibe. Pero ¿qué pasa? Que los complotados, los implicados en la trama Gürtel, cogían el dinero y no lo reportaban al fisco. No lo reportaban porque era un dinero sucio o dinero negro, como le llaman los españoles. Y ese dinero negro no era reportado al fisco y una parte se repartía en sobresueldos para los funcionarios del partido y para los que otorgaban las obras. Y por eso hay una gran cantidad de personas inculpadas, sobre todo a nivel municipal, de los municipios que controlaba el PP. Mariano Rajoy llega al poder producto de la crisis de los indignados del 2011. Pero ya el caso tenía 12 años en investigación cuando Mariano Rajoy llegó al poder. Mariano Rajoy, como presidente del PP, sacó del PP a Francisco Correa en el año 2004. A Gürtel lo sacó, dejó de utilizarlo porque Gürtel organizaba todas las actividades, montaba las tarimas. Atención al PLD de lo que estoy diciendo. Montaba las tarimas, montaba los actos políticos, ponía las vallas, compraba los discolay. Organizaba las marchas, los mítines, la caravana. Él era que las pagaba. Él era que las pagaba. Y por eso el PP, el partido como institución, también está condenado. Entonces ya cuando se produce todo esto, que condenan al PP, ya el Congreso, porque en España hay un gobierno que surge del Congreso, ¿no? De la correlación de fuerzas que en un momento dado haya en el Congreso. Para que la gente pueda entender claramente lo que estoy tratando de decir, lo que hizo el PP en España fue lo que Van Inter hizo aquí. En España el PP tenía una doble contabilidad. Presentaba por un lado los números normales a la renta, pero por otro lado tenía una contabilidad interna, producto de todo el soborno, de toda la corrupción y de todas las comisiones que le cogían a los empresarios de la construcción en España, porque solamente era del área de la construcción. Y por eso ayer el presidente Mariano Rajoy no pudo sostener los votos para mantener su formación en el gobierno, sobre todo después de que el Partido Nacionalista Vasco apoyara a Pedro Sánchez del PSOE a condición de que Pedro Sánchez continuara el programa de gobierno de Rajoy. ¿Por qué? Porque en términos económicos, los populares, Rajoy ha sido súper eficiente. Es Mariano Rajoy quien saca a España de la crisis. Y Mariano Rajoy es el presidente más legítimo que ha tenido España, porque fue necesario que se hicieran 3 elecciones para que él pudiera mantenerse en el poder. Pero como condenaron al PP por el tema de la corrupción, entonces todo el país político se le unió en contra. ¿Qué significa esto? Que cuando Pedro Sánchez a partir de hoy inicie gobierno, tiene que llamar a elecciones, porque si no llama a elecciones, en cualquier día de esto, el PP se une con una de las fuerzas que ahora le quitaron el apoyo y lo quita. Entonces, para que se pueda sustentar el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, tiene que llamar nuevamente a elecciones para que cambie la correlación de fuerza en el Congreso. Y si esa correlación de fuerzas cambia en favor del PSOE, entonces ellos pueden tener una mayoría sólida. Con esa mayoría precaria no pudiera tomar una decisión importante de gobierno. Con la mayoría que hay ahora, porque el PP tiene
una mayoría simple. Lo que pasa es que para mantenerse en el poder necesitaba una mayoría cualificada y el Partido Socialista Vasco se la entregó junto con Podemos y 4 o 5 fuerzas menores más, y ahí consiguieron los 176 votos más 5 que no necesitaron ya después de 176 para quitarle el poder al PP y dárselo al PSOE. Entonces, la lección para nosotros, los PLDistas, es la siguiente. Miren, ¿ustedes saben quién destapó este caso del escándalo Gürtel? Un regidor del PP, allá le dicen concejal. Se llama José Luis Peñas. José Luis Peña era un regidor de Madrid, de una de las comunidades de Madrid que se llama Majadahonda. Entonces él se dio cuenta de que los cuartos que estaba recaudando Bárcenas y Gürtel no estaban siendo declarados, sino que había una trama interna que se cogía el dinero y llevaba una doble contabilidad. Y él lo filtró. ¿Saben qué hizo? Los grabó a ellos hablando de cómo se iba a distribuir el dinero, a Bárcenas y a Gürtel. Y filtró esas grabaciones, por lo mismo que le hicieron a Kuczynski en Perú. Y lo mismo que le hicieron a Alexander Nix, el de Cambridge Analytica, con el caso de Facebook. Lo mismo, los grabó. Y esas grabaciones las filtró al periódico El País. El periódico El País se ganó un premio internacional por el Premio Internacional Ortega y Gasset por investigación periodística. ¿Qué yo quiero decir con esto? Por eso, en principio, le quería dedicar este tema a mi partido y a la clase política dominicana. Señores, cualquier medio que se dedique a investigar el financiamiento político en República Dominicana produce estos mismos efectos. Porque la Junta Central Electoral y la Ley 275-97 lo que le dan a los partidos son 10 millones de dólares para financiar la campaña. Unos 500 millones de pesos en el máximo de los casos. Y nosotros gastamos 100 millones de dólares. O sea, nosotros gastamos 90 veces más que los que nos financia el Estado. Y nadie se pregunta de dónde sale el dinero. ¿Ustedes se imaginan que algún medio de comunicación en República Dominicana, de los que no están cooptados por el poder político, se dedique a investigar de verdad? Y se dediquen a investigar de dónde salen esos casi 4.000 millones de pesos que cada partido gasta en campaña. Entonces, por eso es que yo digo que este caso nos está enseñando tanto a la clase política la destitución del presidente Mariano Rajoy y la vuelta al poder después de Zapatero del PSOE al poder. Cambio y fuera.